Senador Fernando Vaca, ¿cómo está usted? Bienvenido a nuestro programa Línea de Tiempo. ¿Cómo está, Gustavo? Un abrazo cordial para usted, para toda su audiencia, un verdadero placer a sus órdenes. Senador, ya el país ha conocido ayer oficialmente cuáles son los datos preliminares, ¿cierto?, del Censo de Población y Vivienda. Los ha presentado el INE. Ahora, ¿cuál es la primera impresión que tiene sobre estos datos? Me gustaría conocer. Perfecto, lo que se confirma a través de la presentación de los datos del día de ayer por parte del INE es que definitivamente se realizó nomás un censo político con muchas deficiencias técnicas y obviamente encubriendo las verdaderas intenciones. Lo habíamos advertido hace mucho tiempo cuando el proceso se estaba iniciando, es más, cuando empezó y quedó trunco en un momento y luego se difirió para otras fechas, ¿no es cierto? En el sentido de que el gobierno no tenía la mínima intención, estimado Gustavo, de realizar un censo porque los resultados no le convenía para sus intereses. Y quiero simplemente afincar mi idea en lo siguiente. Al gobierno le interesaba mantener el statu quo. Al gobierno le interesaba que Bolivia no repare en el crecimiento poblacional porque eso obviamente le iba a generar al gobierno una ruptura de ese statu quo que estaba cuidando. En otras palabras, Gustavo, definitivamente el gobierno creo que ha manipulado los datos, definitivamente ha manipulado los datos por una razón sencilla y a la vez complicada. En el país no hay recursos económicos para distribuir. En el país no existe el recurso económico como para distribuir entre los municipios que son los principales afectados. De hecho, Gustavo, ni siquiera las proyecciones del propio INE se han podido cumplir. El INE nos hablaba que para el 2024 tendríamos alrededor de 12.300.000 habitantes en Bolivia. Es decir, no hemos llegado siquiera a los 11 millones, estamos por debajo del millón de habitantes proyectados por el mismo INE y eso obviamente genera la gran duda, ¿no es cierto? Y todo tiene que ver precisamente con que hay un muy mal manejo económico en el país y obviamente no da, no dan los recursos para las transferencias a los municipios. No olvidemos, Gustavo, y con esto cierro, no olvidemos que del censo dependen básicamente tres cuestiones, ¿no es cierto? La primera tiene que ver con la planificación del desarrollo humano dentro de las jurisdicciones, de las entidades territoriales y por supuesto del país. Esa Ujú. planificación, sin datos ciertos, es muy posible que esa planificación no sea la correcta. De hecho, muchos municipios han planificado sobre datos ficticios y si a eso le aumenta, por ejemplo, que los resultados del censo no son los verdaderos, mayor carga, mayor problema para los municipios en materia de planificación. Segundo, tiene que ver con el tema de la redistribución de los escaños en la Cámara de Diputados particularmente. Y con los datos del censo, lo único que se comprueba es que era una posición errática del gobierno, por ejemplo, querer hacer un referéndum para hablar sobre el tema de la redistribución de escaños. De acuerdo a esos resultados, absolutamente nada se ha movido. De hecho, tendremos un solo movimiento en todo caso de un diputado y en este caso le correspondería perder así a Chuquisaca en favor del departamento de Santa Cruz. Es el único movimiento, es decir, hay un diputado que tendría que moverse de acuerdo a estos resultados del censo, ¿no es cierto? Sí. Y un tercer elemento importante del censo tiene que ver precisamente con el tema de la redistribución o la asignación, transferencia de recursos de coparticipación tributaria para las entidades territoriales, no para las gobernaciones, particularmente para universidades y municipios, ¿no es cierto? Entonces, toda esa platita que el país recauda por materia de impuestos se distribuye entre las alcaldías de Bolivia. Pero resulta que siendo más de 12 millones como proyectaba el INE, Ujú. esa platita no iba a alcanzar y le iba a generar más de un problema, además iba a develar y a desnudar el mal manejo económico del país, ¿no es cierto? Por consiguiente, creo que sospechar, es más, atreverse a pensar de esta manera no es equivocarse. Como no hay recursos en el país, es mejor para el gobierno reducir la población porque tendría obviamente con una información cierta, tendría que obviamente buscar los recursos de donde tengan que ser transferidos. No existe esa posibilidad. De ahí entonces básicamente el problema, yo creo que ese es el tema de fondo. El tema de fondo es que no hay plata, Gustavo.
Entonces, como no hay plata, no hay que transferir. Y como no hay que transferir, problema obviamente que se genera el gobierno con todas las entidades territoriales y que se suman al montón de problemas que no puede resolver hasta ahora el gobierno. Senador, claro, ya se ha hecho pública también la posición de departamentos como Santa Cruz a través de sus autoridades, eh, a través de la gobernación y la alcaldía. Lo mismo en La Paz, ¿no? El gobernador y el alcalde tampoco están de acuerdo, dice Cochabamba, creo va por el mismo camino. Pero al final, el presidente hoy dijo, o anoche, que esto es demagógico y que, bueno, en realidad las puertas del INE están abiertas para que se haga la revisión correspondiente. A eso sumo yo una pregunta. ¿Ha servido de algo el acompañamiento de organismos internacionales en este proceso censal o no? No, el problema es que los organismos internacionales no han sido parte, por ejemplo, de el conteo o el registro de las boletas censales, ¿no es cierto? Y pasa precisamente por posible manipulación justo en este tiempo post-censal, es decir, de valoración del registro obtenido en las boletas. En Ya. ese proceso no ha sido parte del acompañamiento de la comunidad internacional. De hecho, Fonplata fue quien nos prestó el dinero para poder realizar este censo, el más caro de nuestra historia, ¿no es cierto? El más caro. Por si acaso, Gustavo, no se había logrado pagar siquiera el anterior censo. El del 2012 todavía no se había pagado y ya nos estábamos prestando recursos para hacer este nuevo censo que fue diferido para el año 2024 y cuando tenía que haber sido el 2022. Y Ujú. ojo que ahí nos dijeron que ya tenían todo resuelto, no se olvide que el tema de la cartografía estaba resuelta, que el tema de los recursos estaban resueltos, que no había problema, que iba a ser el 2022. Y resulta que en abril, a través de una reunión con el Consejo Autónomo de Autonomía, con los gobernadores, agarran y difieren la fecha, ¿no? Primer elemento. Y segundo, la comunidad internacional no ha sido parte de este proceso de valoración de las boletas censales en el proceso post-censal. Entonces, sobran y huelgan dudas sobre lo que ha podido suceder en la manipulación de los datos, pero además es que hay que revisar los datos que ha presentado el INE de manera irresponsable. Bolivia venía creciendo de tal manera que uno va no acostumbrándose, pero a asimilar, digamos, un cierto porcentaje de crecimiento intercensal, ¿no es cierto? Sí. Y eso tiene que ver más o menos con 1.800.000 habitantes entre censo y censo, Mm. que más o menos eran 10 años entre censo y censo, y ahora que tenemos 12 años de diferencia con el anterior censo, no hemos llegado siquiera a ese número que registraban ese periodo intercensal en los anteriores censos, ¿no es cierto? Primer duda ahí también. Y lo segundo, será pues el gobierno quien tendrá que demostrar si realmente sus datos son absolutamente fiables. Los departamentos, no conozco un solo caso, Gustavo, de Ajá. algún departamento que esté de acuerdo con los resultados. De hecho, todos los departamentos han sido afectados. Y ahí la tercera duda. ¿Cómo es que se afecta a todos los departamentos? Precisamente porque no existen recursos. Entonces prefieren mantener ciertos niveles, ciertos status quo poblacionales, es decir, por debajo de las proyecciones para evitarse mayores problemas. Sin duda, el mayor afectado posiblemente se sienta el departamento de Santa Cruz. Tendrán sus muy buenas razones y tendrán que ser expuestas, obviamente razones técnicas. En el caso del Beni, de donde nosotros somos, tenemos un crecimiento natural de casi 50.000 personas nada más en Sí. 12 años, cuando el crecimiento natural era mayor a los 80.000 habitantes, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió con el resto de los habitantes entonces? Y entonces verás vos resultados muy, muy catastróficos para los municipios, caso de Guayaramerín, caso de Reyes, por citar algunos, por ejemplo, que han tenido más bien un decrecimiento Ujú. y además se asimilan sus datos al censo del año 2001, ni siquiera al censo del año 2012. Entonces sobran razones, dudas, preguntas, que será pues el gobierno el que tendrá que responder. El gobierno no tiene por qué echarle la culpa a quienes se están manifestando, dudando precisamente de los informes o de los resultados que ellos han presentado. A ver, ¿tendrá que llegarse a revisar las boletas censales? ¿Será una opción? ¿Usted qué cree? Esto es lo que he escuchado pedir, por ejemplo, al alcalde de Santa Cruz. Mira, no sé si esa es la vía, pero todo apunta a que no hubiese otro camino, ¿no es cierto? Revisar las boletas censales, pero obviamente revisar con un sistema que sea transparente. ¿Y quién lo va a hacer? ¿El gobierno? Pues no, ya ha demostrado que no tiene la mínima intención de transparentar siquiera este tipo de informaciones. Ahora, el problema es que muchos
intentamos asemejar la figura a procesos electorales también. Tanto hemos desconfiado de permanentes fraudes que obviamente hasta en el censo pues se nos genera la duda, ¿no es cierto? Y todos creemos que mostrando las boletas como las actas en procesos electorales Sí. vamos de alguna manera a transparentar la información. No, esto es un trabajo técnico profundo. No olvidemos también que el INE tuvo problemas hasta el último momento para poder conseguir la cantidad de agentes censales que necesitaba, etcétera, etcétera, y sobre ello se sumaron otro tipo de información, etcétera. El problema pasa porque no se cumplen mínimos parámetros técnicos, estadísticos como tal, que el gobierno no, perdón, el INE no los va a poder demostrar. Es decir, ¿cómo el INE va a demostrar que ha habido una desaceleración en este periodo intercensal, ¿no es cierto? Que no se compara en absoluto con los anteriores. Dirán, la pregunta 5, el tema del COVID. Hasta uno sospecha de que esa pregunta fue introducida precisamente en la boleta para justificar ya esta posible manipulación, ¿no? Sería el colmo que nos diga que 1 millón de bolivianos se murieron en el COVID, o sería mucho más sensato que nos diga, por ejemplo, que ante semejante crisis que estamos soportando en el país, 1 millón de bolivianos se han tenido que ir de nuestra tierra. Eso sería mucho más creíble todavía, ¿no le parece? Entonces, ni sus proyecciones se pueden constatar, estimado Gustavo. Sí, bueno, migración que está, porque hay migración, evidentemente, no es algo que se ha inventado. El tema de COVID, evidentemente, ha habido mucha gente que ha muerto, es cierto. Y por ahí también natalidad, ¿no? No sé, antes una mujer podía, una familia podía tener, no sé, pues 12 hijos, 10 hijos, y ahora las cosas habrán cambiado. Pero todos esos parámetros tendrán que debatirse, tendrán que verse, digamos, hilando fino, yo creo, senador, hilando muy fino. Ahora, hilando fino, también le hago otra pregunta. Resulta que en este censo una de las sorpresas que nos hemos dado es que el 72%, creo que no equivocarme, 72% de población ya no vive en el campo, está en el área urbana, es decir, ha crecido el área urbana y ha decrecido el área rural. ¿Esto qué significa en los hechos para políticas públicas? ¿O qué debía significar? Significa que estamos administrando mal la pobreza y estamos planificando mal el desarrollo en Bolivia. Definitivamente se mantiene la hegemonía, sobre todo en el eje troncal, es decir, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, particularmente a Santa Cruz. Sin embargo, pese a que se demuestra que existe esta urbanización de la población boliviana y desruralización, por ejemplo, todavía en la parte de Occidente se mantienen cifras altas Sí, cuando los hechos demuestra más bien que hay migración hacia el lado de Oriente, ¿no es cierto? bien. Sobre todo hacia Santa Cruz. Y Ujú. entonces uno revisa las estadísticas, por ejemplo, La Paz ah, tiene, por decir, 3 millones de habitantes y Santa Cruz tiene 3.100.000. Sí. Entonces hay 100.000 de diferencia entre uno y otra ciudad y otro departamento, perdón, ¿no es Sí, cierto? sí. Entonces, ¿dónde está yendo la migración? Entonces ahí también pareciera que se estuviese falseando la información, pero lo que vos estás diciendo es muy serio y ya se viene comprobando desde hace mucho tiempo y tiene que ver precisamente con que no se administra bien la pobreza y no se planifica bien el desarrollo. Bolivia no está sabiendo entender estos nodos de ciudades intermedias, por ejemplo, como posibilidades de generar otro tipo de desarrollos posibles, ¿no es cierto? Claro. Para evitar, por ejemplo, que migración netamente rural pueda migrar hacia centros urbanos más poblados. Entonces, las ciudades intermedias podrían constituirse básicamente en ciudades de contención de esta migración forzada, ¿no es cierto? Entre otras cuestiones. Entonces, por eso es que también era importante el censo, Gustavo, precisamente para saber qué está sucediendo con nuestra gente, a dónde se va nuestra gente, por qué se está yendo de un lugar a otro y obviamente a fortalecer esos escenarios geográficos que pueden significar contención y también desarrollo para nuestra población. Definitivamente es preocupante, pero se confirma la urbanización y sobre todo la hegemonía poblacional del eje troncal central de Bolivia, Gustavo. Es cierto, hasta hace unos, qué sé yo, unos más de 15 años, pues evidentemente la gente habitaba más en el área rural, pero ahora las cosas han cambiado, lo dicen los datos del censo. Pacto fiscal, ¿cómo anda con eso? ¿Cómo ve esto, senador? Mire, se va a complicar el tema del pacto fiscal porque se esperaban obviamente datos fidedignos, obviamente cercanos a la realidad y obviamente los gobiernos subnacionales con el gobierno nacional Ujú. tendrán que entrar en negociaciones
en un pacto fiscal con datos que no les son de satisfacción para ninguna de las regiones. Entonces se va a generar ahí una tensión, Gustavo, definitivamente. Ujú. Hay muchas poblaciones, particularmente Santa Cruz, que hacían sus cálculos por encima de incluso 4 millones, ¿no es Sí, cierto? sí, Y obviamente no han alcanzado tales cifras, pero ni siquiera las proyecciones del gobierno, del INE. Entonces eso va a obligar a una negociación muy forzada y eso va a generar tensión posterior en la negociación que se tenga que hacer. Sin embargo, las negociaciones son necesarias en este país, pero sobre todo hay que hacer negociaciones abiertas, ¿no? Sin ocultarse esa información que les permita precisamente a los gobiernos subnacionales decirle al gobierno cuáles son sus necesidades y por qué la exigencia de más y mejores recursos, ¿no es cierto? claro. También este censo confirma que somos un país no más hipercentralizado, se confirma que el gobierno quiere mantener en su poder la determinación sobre el 87% de los recursos en el país y el otro 13% transferirlos a los gobiernos subnacionales, muy poco, ¿no es cierto? Fíjese usted que desde el gobierno central se seguirán manejando los recursos. Entonces, eso también tiene que ser parte de la negociación dentro del pacto fiscal necesario, pero lastimosamente empezamos mal. Estamos empezando con datos sujetos a mucha susceptibilidad, ¿no es cierto? Así es. Senador, aprovecho estos minutitos finales para hacerle una consulta. Me imagino que usted ya está enterado que el Tribunal Constitucional ha rechazado las preguntas, tres preguntas, dos sobre carburantes, subvención y una sobre el tema de elección presidencial. Rechazó. ¿Y ahora en qué queda todo esto? Porque el Ejecutivo mandó las preguntas directamente para control constitucional y control constitucional de la es decir, el tribunal ha reenviado nuevamente diciendo que no está aprobado. ¿Qué figura ve en esto? Mire, Gustavo, dos cosas se pueden decir. La primera, o el gobierno intenta legitimar a los autoprorrogados, ¿no es cierto? Ujú. Para a través de este tipo de consultas, como queriendo mostrarse ante el país como un ente que respeta la supuesta independencia de los órganos, ¿no es cierto? Y además quererle lavar una imagen de acciones fuera de cualquier norma en las que ha incurrido el Poder Judicial en general y al cual también se está prestando de alguna manera el Tribunal Electoral del país, ¿no es cierto? El Tribunal Supremo Electoral. Entonces, lo primero es, o intentan legitimar un procedimiento absolutamente ilegal o ilegítimo de todo el órgano ejecutivo, perdón, legislativo y también el electoral, Ujú. o por otro lado, definitivamente fue una desinteligencia que se comprueba a través de esta acción, digamos, de esta resolución del Tribunal Constitucional. Yo me quedo en el caso de la primera posibilidad. Definitivamente intentó legitimar algo que estaba yendo por el lado ilegal, pero en el fondo, Gustavo, eh, ni uno ni lo otro. Yo creo que definitivamente el proceso nació muerto por una razón sencilla. Se estaba consultando a autoridades que están por fuera de la legalidad, es decir, no son reconocidos. Por consiguiente, cualquier resolución a favor o en contra de lo que pueda incoar el gobierno, como en el caso de las preguntas del referéndum, de hecho, nacen obviamente sin efecto y son absolutamente ilegítimas porque tiene carácter inconstitucional, ¿no es cierto? No se reconoce a esas autoridades, son ilegales. Senador, agradezco, como siempre, su participación y además la posibilidad que nos da para poder conversar con usted. Está en Rivera Alta, le mando un abrazo y ha sido muy gentil. Que esté muy bien, Gustavo. Un abrazo para usted y toda su audiencia.